Bueno, señores, Galaxy A54 enfrenta a iPhone 14 Pro Max porque estamos delante de dos terminales con precios muy diferentes. Este iPhone 14 Pro Max cuesta más de $1000 y este Galaxy A54 al día de hoy tú lo vas a encontrar en el mercado en unos 350 a $400. Eso va a depender de la tienda donde tú lo compres. De entrada vengo a mostrarte este diseño. La verdad es que ambos diseños son agradables. En lo personal me gustan los dos diseños. Si bien es cierto que el diseño del iPhone pues sobresale un poco más, pero para mí los dos están bien. Si le damos un vistazo en la parte de atrás al A54, vemos que los módulos en las cámaras se ven muy bien. Y si le damos un vistazo en la parte de atrás a este iPhone 14 Pro Max, se ve un poquito sucio ahí. Lo que pasa es que decidí hacer el video así rápido y no me dio tiempo a darle mantenimiento, porque sí, los teléfonos llevan mantenimiento cada cierto tiempo. Tú tienes que sacarlo de la funda y darle una super limpieza, pero nada, el video se fue así, no pasa nada. Así que en la parte de atrás estos módulos se ven brutales y en esta comparativa pues lógicamente vamos a sacar las cámaras porque pues es obvio que las cámaras de este 14 Pro Max van a ganar porque viene con prestaciones muy buenas, pero la del Galaxy, a pesar de que es un teléfono gama alta, yo le llamo gama alta, no gama alta premium, y le llamo gama alta porque viene con algunas funciones que a mí me encantan, como es huella digital debajo de la pantalla, que fíjate, trabaja muy bien, y también cuenta con sonido estéreo, algo que solo tú podías ver cuando comprabas un teléfono gama alta premium. Sin embargo, ya tú en un teléfono como este, con este gran precio, pues ya tú vas a poder tener sonido estéreo y también vas a poder tener, ¿verdad?, huella digital debajo de la pantalla. Pero visto el diseño, la verdad es que los dos me gustan. Gana el iPhone porque viene con unas terminaciones de primera, pero el diseño en el Galaxy también es agradable. Cuéntame tú aquí en los comentarios para ti cuál de los dos tiene mejor diseño. En ese sentido, hablemos de la seguridad. Tema importante, y es que el iPhone 14 Pro Max no viene con huella digital, solo viene con desbloqueo a través del Face ID o desbloqueo facial, como yo le llamo. La verdad es que la seguridad en el iPhone es muy buena. Debo decirte que es uno de los apartados más brutales por Apple, y es la seguridad. Pero también este Galaxy viene con varias funciones. Viene con huella digital, ¿verdad?, debajo de la pantalla, y también viene con desbloqueo facial. También puedes desbloquearlo a través de un pin o patrón, y esto trabaja muy bien. Pero en cuanto a la seguridad, voy a darle un punto al iPhone porque siento que la seguridad es mucho mejor. No quiere decir que la seguridad en el Galaxy es mala, pero le doy un punto a Apple porque me siento como más seguro metiendo todos mis datos en este iPhone 14 Pro Max. Ahora hablemos de el apartado pantalla. ¿Qué les parece a ustedes esta pantallota? Los dos vienen con una resolución muy buena. Debo decirte que gana este iPhone 14 Pro Max porque la pantalla se ve muy bien, y no sé si ustedes a través de este video van a poder apreciar esta gran calidad que tiene el iPhone. Sí, bien es cierto que el Galaxy A54 también se ve bien. Sí, bien es cierto que el Galaxy A54 también se ve bien, y no es para menos, porque a nivel de prestaciones, la pantalla del iPhone es una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución de 1290 por 2796 píxeles, y la pantalla del Galaxy A54 es una pantalla Full HD con resolución de una resolución un poco extraña, pero se ve bien, 2340 por 1080, y se ve bien. No es lo mejor, no supera la pantalla del iPhone, pero créeme que este terminal hace el trabajo porque se ve bien. Y quiero que me digas aquí en los comentarios, mira, te la voy a poner un poquito más de cerca para que tú puedas apreciar, y también me digas en los comentarios qué te parece a ti la pantalla de este Galaxy A54. La verdad es que se ve bien, se ve un poquito oscura. Cabe mencionar que yo tengo el brillo a tope en ambos casos.
tengo el brillo igual para que, ¿verdad? Esta competencia o esta comparativa sea justa y pues gana el iPhone 14 Pro Max. No es para menos. Pero chicos, lo que yo quiero mostrar en este video es que ustedes vean que a pesar de que estamos delante de un teléfono caro, pues el gama alta, un teléfono barato, pues tiene las mismas prestaciones. Vamos ahora a probar el audio. Por ejemplo, mira el Galaxy. Ese es el audio del Galaxy. Sonido estéreo. Está sonando la bocina de aquí y está sonando la bocina de aquí abajo. Miren cómo suena. Suena muy bien. Y este sería el audio del iPhone. Veamos. Perdonen, no le di donde no es. Aquí. A ver. Ahí está. Fíjate. Fíjense que el Galaxy, a pesar de que es un teléfono más barato, menos prestaciones, sin embargo también te está brindando una buena calidad de sonido. Así que chicos, cuidadito con eso. Cuidadito, vale la pena pagar tanto por un teléfono como este, donde un gama alta regular me brinda ciertas prestaciones. Así que ya eso lo dejo a criterio de ustedes. Voy ahora con otro apartado. Bueno, estamos con la prueba de juego. Empezamos con el Galaxy A54 y la fluidez en la pantalla es muy buena. Tengo que bajarle la sensibilidad porque se siente súper fluido. Y procesador, un procesador bueno, es ¿verdad? Un Exynos 1380 a 5 nanómetros. Y también tenemos una GPU. Vámonos por este lado, a ver, por aquí. Por aquí. Y una GPU Mali G68 MP5. Espérate. Bueno, en cuanto a videojuegos, nos fuimos con el A54. Fíjate el audio. Y me llevo uno de una vez. Fíjate que se puede jugar muy bien con este Exynos 1380 a 5 nanómetros. Y ¡pum! Por poco me matan. Y estamos delante de una GPU Mali G68 MP5. Muerto también. Wow. Oigan el audio que se escucha brutal. Muerto, me lo llevé. Así que en cuanto al apartado gaming, los dos trabajan muy bien. Pues lógicamente gana el iPhone, que ni siquiera te voy a mostrar la prueba de juego porque tenemos potencia suficiente para destrozar al Galaxy A54. Sin embargo, el Galaxy sigue dando pelea. La mayoría de videojuegos que tú vas a encontrar en la Play Store, tú vas a poder disfrutarlo con este Galaxy A54. Y llegamos a la parte donde voy a darte mi humilde opinión y voy a decirte qué me parece a mí esta comparativa. De entrada, debemos saber que el iPhone 14 Pro Max, pues lógicamente destroza al A54, pero ustedes saben que yo aquí lo que quería era ver qué tan grande era la diferencia a nivel de prestaciones y si vale la pena pagar tanto por este iPhone 14 Pro Max. Así que es más una comparativa para nosotros ver la diferencia entre uno y otro a nivel de rendimiento. El apartado cámaras, batería, pues lógicamente gana el iPhone, pero en cuanto a autonomía de batería, ¿verdad? Si lo usas en un uso cotidiano, el día a día, pues los dos casi te dan el mismo rendimiento en cuanto a autonomía de batería. Ya ustedes saben que el rendimiento de la batería y verdad, esto va a depender de cada usuario, depende de cómo el usuario usa el dispositivo, pues de eso va a depender el rendimiento de la batería o la autonomía de batería. En cuanto a cámaras, no puse eso aquí en la comparativa porque lógicamente las cámaras del iPhone 14 Pro Max destrozan a las cámaras del A54, pero muchas veces las cámaras del A54 hacen el trabajo. Lo que tú vas a hacer con las cámaras del iPhone 14 Pro Max lo puedes hacer con las cámaras del Galaxy A54, tomando en cuenta las prestaciones, tomando en cuenta que hay muchas cosas, ¿verdad? A nivel de tecnología, a nivel de
a nivel de nitidez en las cámaras, pues lógicamente van a ganar las cámaras del iPhone, pero hay que tomar en cuenta también la gran diferencia en precio. Estamos hablando de un teléfono que cuesta más de $1000 versus un teléfono que cuesta $400 y $350 en muchas tiendas, que es lo que cuesta el A54 al día de hoy. Cuéntame tú qué piensas aquí en la caja de comentarios. Para ti, si tú tienes ser dinero, ¿cuál de los dos te comprarías tú? Así que déjame un comentario. Si eres nuevo, suscríbete a este canal y te veo en la próxima comparativa. Bye bye, hasta la próxima.